Bienvenidos a un nuevo episodio de Latido del Miedo. Hoy les traigo una historia de terror que involucra un desafío, una joven y algo que se esconde en las sombras, esperando a ser llamado. Esta es la historia de Verónica. Verónica tenía 17 años y, como muchos de nosotros, se dejó llevar por un reto que había comenzado a circular entre los estudiantes de su escuela. Te decía que si realizabas un juego a las 3 de la mañana, podrías contactar a un espíritu. Al principio, Verónica no creía en esas cosas, pero ¿quién no se siente tentado por lo desconocido? Así que una noche decidió intentarlo. Se acostó en su cama, apagó las luces y esperó. Al principio, todo estaba en silencio, hasta que escuchó un susurro bajo, pero claro. Verónica. El aire en la habitación se hizo más frío. Con el corazón acelerado, intentó ignorarlo, pero el susurro continuó, esta vez más fuerte. Verónica. El miedo la paralizó. Sin embargo, no se atrevió a moverse, como dictaba el reto. Entonces, algo extraño ocurrió. La puerta de su habitación, que estaba cerrada, comenzó a moverse lentamente, como si alguien la estuviera empujando. No había viento, no había nadie en la casa. Algo estaba ahí con ella. En la segunda noche, la presencia fue aún más fuerte. Mientras intentaba dormir, escuchó unos pasos en el pasillo. Eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara sobre el suelo mojado, pero no había nadie. De pronto, la temperatura bajó drásticamente. El aire se hizo espeso, y en la oscuridad vio una figura borrosa emerger de una esquina de su habitación. Acercándose inquietantemente hacia ella, susurró de nuevo. Verónica estaba al borde del colapso, pero sabía que debía permanecer inmóvil una noche más y el reto culminaría. Por lo que la tercera noche, cuando Verónica estaba quieta en su cama, la habitación comenzó a retumbar. Los objetos que la adornaban eran arrojados en distintas direcciones. Los cuadros caían violentamente al suelo. La luz se encendía y se apagaba. En ese momento, el espíritu se manifestó frente a ella, y su mano cadavérica se fue acercando lentamente hacia su rostro, diciendo una vez más, Verónica. Por lo que la joven rompió en llanto y corrió desesperadamente hacia la habitación de sus padres. Verónica no despertó al día siguiente. Durante 30 días, permaneció en un profundo sueño. Pero cuando despertó, Verónica parecía ser otra persona. Aunque contó con detalle lo que le había sucedido, jamás volvió a ser la misma, siendo incapaz de volver a recordar aquel aterrador reto que la condenó 30 días en la oscuridad. ¿Te atreverías a jugar el reto del espectro?